un tema que bien tiene por título ¿Cómo establecer una congregación? Ese era el título, ¿no es cierto? O teníamos otro título. La formación de nuevas congregaciones. Luego vamos a ver eso, ¿no? Pero ¿cómo establecer una congregación? Ya. Habíamos estudiado la parte 1, que es el proceso común de establecer congregaciones. Y también habíamos visto la otra parte, de la parte 2, de ¿qué es una iglesia o una congregación de Cristo? Ya. Y ahí estamos en la parte 3. Nos faltó leer algunos pasajes de la Biblia en esta parte 2, que podemos terminar también. Nos faltó leer 1 Corintios 5:5 y 2 Tesalonicenses 3:6 al 14. A ver, 3:6 y 14. Y versos 14. 1 Corintios 5:5. Ahí quedamos. O sea, estos hablan de la disciplina. Que decíamos como punto 1, se establecen iglesias para tener gustos de pelear o disgustos y pelear. Es una pregunta. ¿Por qué los pleitos familiares están aburridos y por eso quieren pleitos en la iglesia también? Son preguntas, ¿no? Antes de poner su membresía, o sea, en cierta congregación, le conviene investigar no solo preguntando acerca de su doctrina, o sea, de la congregación donde se va a reunir, sino también acerca de la armonía o falta de ella. Aceptan la dirección, sobre todo la iglesia de Cristo, también la de los ancianos, y hasta que haya ancianos. Se someten a la dirección de la Junta de Varones. La iglesia local no es una democracia. No puede ser dominada por ningún hombre o una mujer. Se acepta es la disciplina. Entonces esos son los textos que nos faltaban. Es 1 Corintios 5:5. Para recordar, porque eso ya hemos estudiado. Entonces vamos a leer el texto. 1 Corintios 5:5. Verso 5, capítulo 5, verso 5. A ver, lee el tiempo. El cual sea entregada a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya, gracias. Estos textos hablan de la disciplina de la iglesia, o sea, del proceso disciplinario a llevarse a cabo ante la indisciplina que se presentaría en la iglesia. O sea, debe saber cada miembro de la iglesia, en donde pone la membresía, que también se lleva a cabo procesos disciplinarios, para recordar eso. Ahora, 2 Tesalonicenses 3:6. 3:6. ¿A 14 o solo 6? 2 Tesalonicenses 3:6 nomás, y el 14, el verso 14. Ah, ya. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este sea señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. 2 Tesalonicenses, ¿no es cierto? Sí, 3:6 y el 14. Ya, como ustedes pueden ver, en estos textos habla del proceso disciplinario al llevarse a cabo en la congregación. Por eso, para recordar, les decía que el miembro que pone la membresía en una congregación de Cristo debe saber también que se llevan a cabo procesos disciplinarios en una congregación. Porque si luego él no sabe, le causa de sorpresa, ¿no? Debe saber que sí se llevan a cabo procesos disciplinarios. Pues porque así dice la palabra de Dios. Ya, eso es en cuanto, ¿qué es una iglesia o congregación de Cristo? Ya dijimos, ¿no es cierto? Es un grupo de cristianos que acuerdan, se llevan a acuerdos o convienen
En esta parte sí tenemos que decir, llevan a acuerdos o convienen en reunirse varios y llevar a cabo la adoración a Dios. Porque uno solito no es la iglesia. Yo no puedo decir, yo soy la iglesia de Cristo. No, solito no soy la iglesia de Cristo. Yo soy un miembro de la iglesia, es muy distinto. Entonces, eso debe entender y debemos entender todos los cristianos que uno solito no es la iglesia. La iglesia está compuesta de miembros, ¿cierto? Es como si ¿qué diríamos? Tal vez no encuentro el ejemplo, pero ya, está claro que uno solito no es la iglesia. La iglesia está compuesta de miembros, o sea, de cada uno en particular, de cada cristiano, y por eso el acuerdo que llevan a cabo todos los cristianos es lo que se decide hacer en la congregación. Yo no podía haber llevado a cabo, o sea, solito, el trabajo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, de la construcción, si no hubieran habido acuerdo o conveniencias, o sea, de convenir entre todos de que eso se hiciera. Solito no podía ser, ¿ya? Porque no es una cuestión solamente de que uno sea la iglesia para determinar o llevar a cabo, así, ¿no? De hacer algo. Aquí es la iglesia, es todos, y por lo tanto deben haber acuerdos entre todos, debe haber unidad. También habla la Biblia de que debe haber acuerdos y unidad, ¿ya? Entonces, no es simplemente un grupo de cristianos en cierto lugar, sino es un grupo de cristianos que acuerdan unánimes juntos, todos en unidad, formar una congregación de Cristo. Es muy diferente. Y que ahí estos que se añaden a la iglesia definitivamente deben saber, si ponen la membresía en la congregación, deben saber que también se llevan procesos disciplinarios para que no les cause nuevo, sino después un hermano se va a resentir porque se lleva un proceso disciplinario. El otro no va a estar de acuerdo y el otro sí va a estar de acuerdo. Entonces deben saber eso, ¿no es cierto? Ya. Bueno, de manera que para todos los cristianos, una vez informados a través de las Escrituras, que la iglesia es un conjunto de cristianos o un grupo de cristianos que acuerdan formar una congregación y ahí alabar a Dios, ellos están a todas a sabiendas que definitivamente los procesos disciplinarios son ahí donde se llevan a cabo. Si hay faltas en algunos cristianos que no quieren arrepentirse, desde luego. Ya, para eso eran los textos que leímos. Ahora, la parte 3. Debe ser adecuada la congregación para llevar a cabo el propósito divino. ¿Adecuada? ¿En qué sentido? Adecuada decimos que debe ser acorde a los principios bíblicos, porque es ahí donde se lleva a cabo el propósito que Dios quiere. O sea, es donde se decide llevar a cabo el propósito divino. Sí, que no está bien entendido. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Quién me dice, alguno de ustedes, cuál sería el propósito de la iglesia local? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál sería el propósito de la iglesia local? O sea, ¿para qué decidimos nosotros reunirnos aquí como iglesia? ¿Para qué? ¿Ah? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios, ¿no es cierto? Es decir, el propósito es bíblico. No es un propósito humano, o sea, una intención humana, no, o sea, no es un mandamiento humano, no es un propósito divino, o sea, para adorar a Dios. ¿Para qué más? Para edificarnos con la palabra de Dios. ¿Para qué más? Para evangelizar. ¿Para qué más? Para ayudar a los santos necesitados como los del tiempo de Jerusalén. Ya, entonces, es el propósito. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aparte de eso, diríamos que son varias cosas que tenemos que hacer, pero aparte de estas varias cosas que tenemos que hacer, que es el propósito divino, hay otras. Bueno, ¿Cuáles serán? por ejemplo, no faltar a las reuniones. O sea, es parte de la Es parte de la oración.
de la adoración y de la edificación, pero aparte de eso, Sí, habrá otros propósitos. podría ser dar un buen ejemplo a Pero, personas que nos rodean. O sea, También está dentro de la edificación. identidad. No hay más. Para la salvación del alma. ¿Ah? Para la salvación del alma. O sea, la iglesia lleva a cabo, la iglesia debe ser adecuada, como les decía, para llevar a cabo el propósito divino. Ya. Por ejemplo, el propósito de la iglesia no es hacer reuniones, comidas, comelonas, por ejemplo. No es. No hacer, el propósito de la iglesia no es hacer campañas médicas. Eso quiero que entiendan, todos entendamos eso. Tiene un propósito. Si alguien dice después, algún tiempo, dice, bueno, adorar a Dios ya hacemos, edificar también, evangelizar también. Pero ahora ya hemos construido, tenemos un buen local, seguro. Ahora tenemos que hacer más. Para poder llenar el local, vamos a ver qué podemos hacer. Pero el propósito que señala Dios en las Escrituras es el que yo pienso o el que yo decido hacer. Pues eso tengo que ver. Por ejemplo, si para llenar la iglesia, entonces, ¿qué puede hacer usted? No voy a decir, voy a traer. Puede ser que alguno que tenga recursos diga, bueno, de pronto diga, yo voy a traer, comprando ropa de esos sacos que vienen, y voy a poner ahí para regalarles a los hermanos, que no es malo. Regalarles no es malo. Ya. Pero usted, en definitiva, trae con el propósito de traer más gente. Porque les va a regalar. A la final es su plata. ¿Ya? Pero usted trae a la congregación con el fin de invitar a la gente que venga porque les voy a regalar esto. ¿No? Usted dice, no es malo porque yo estoy haciendo con mi plata y a la final nadie me puede decir nada porque es mi plata. Pero usted trae con el propósito de invitar a la gente. Pues, usted sí puede hacerlo. Pero si usted trae eso con el propósito de traer aquí para mezclarlo en asuntos espirituales con el vida, ahí está logrado. De ahí usted sí puede hacerlo. Puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en cualquier otro lugar, pero menos en la iglesia. Local de negocio. Sea para vender, no, pues. No es casa de mercado, digo. Por eso, No, así trae para regalar. Para regalar, claro. Es muy diferente. Claro, que no hay lucro allá. Pero Ya. Entonces, ese no es el propósito de la iglesia. Ya. El propósito es, ya dijimos, adorar a Dios. ¿Qué más es? La edificación, es decir, edificar a los miembros y evangelizar y ayudar a los santos necesitados. No podemos decir, bueno, ya tenemos $1,000 reunidos ahí, que de ganas están echados ahí, es $1,000. Vamos ahora a utilizarlos comprando algo para hacer de comelonas y vamos a traer a los amigos, familiares y todos que vengan para tener más gente y así evangelizar. No se puede hacer. No, claro. Porque pueden seguir viniendo, pero por la comida, no porque quieren Entonces, no se puede. Entonces, eso debemos tener en claro cuál es el propósito divino. El propósito divino de la iglesia de Cristo, o de la congregación de Cristo, que es lo mismo. Al crearse la congregación de Cristo, al establecerse la congregación de Cristo en un lugar, es con el fin, un propósito divino. Adorar a Dios, edificar, evangelizar y ayudar a los santos necesitados. Ahí dice Romanos 15, 25. Vamos a leer el texto. Romanos 15, 25 al 27. ¿Nos puede ayudar con la lectura, hermano Noé, por favor? Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
les pareció buena hacerla, ya que son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con los bienes materiales. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí dice, Pablo se propone ir a Roma, porque es el propósito en este caso de Pablo. Ya. Pero dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Va a ir a Jerusalén. Ya. Dice que también el verso 26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ya. Entonces esto era lo más importante y para esto se destinaron recursos que los hermanos dieron en el día de adoración a Dios, o sea, el domingo. ¿Ya? Las ofrendas, o sea, de las ofrendas se llevaba a cabo esta ayuda para los hermanos que estaban en Jerusalén. Eso es lo que nos cuenta el texto bíblico. Y dice el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ya? Eso. Entonces, es así como se llevó a cabo la ayuda económica. No se hicieron rifas, no se hicieron otras actividades para recoger dinero, no se llenaron sobres, no se hicieron bingos, no de ninguna manera. Eso también debe entenderse, porque quizá mal entendido, quizá no dice, pero nosotros no tenemos recursos tantos para hacer esta construcción, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Inventémonos. Vamos a buscar que los hermanos puedan dar más plata. Y pues aparte de la ofrenda del domingo, vamos a decirles que nos colaboren comprando un boleto. Ya, entonces eso no está. O sea, no es aceptable. Aquí de alguna manera, diga otros hermanos, si hay invenciones, porque la mente del hombre es fácil para inventarse. Bueno, vamos a inventarnos, vamos a hacer unas rifas o unos bingos. Ya, y bueno, vamos a invitar a toda la gente. Entonces ahí quede algunos recursos para seguir construyendo, entonces no es aceptable. No es aceptable, porque no es bíblico. Ya. Ahora, entonces alguien dice de los miembros, dice, pero entonces ¿cómo podemos construir? El otro por allá dice, no, pero se metieron a la camisa de 11 varas y ahora sí no saben cómo construir. Entonces, ¿cómo quieren recoger el dinero? Yo estoy de acuerdo que se haga esto. Eso nos están demandando, ¿no es cierto? Pero los cristianos no dirían así. Desde luego que no dirían así los cristianos. Quizás por un mal fundamento que tengan, pueden opinar diferentes cosas. Pero la iglesia, definitivamente, en los acuerdos que tuvo, decidió construir. Sabía que la plata no alcanzaba. ¿Ya? Pero se va a construir poco a poco. ¿Ya? Porque es un asunto de conveniencia la construcción. Porque no es un asunto, claro, no es un requisito para ser salvo. Es un asunto de conveniencia. Conveniencia quiero decir que convenimos todos. Nos ponemos de acuerdo todos. Construir. Y pues se hará mediante como tengamos recursos. Por eso es que no tumbamos esta casa. Si no, ya le hubiéramos tumbado. Y ahí sí estábamos pidiendo un local para reunirnos en otro lugar. No podemos pedir a las congregaciones de Cristo. ¿Sí? ¿No es cierto? No, hermanos, pero queremos que nos ayuden. ¿No? Hasta en cierto sentido sería vergonzoso. Estamos buscando por otro lado. ¿Sí? Si alguien quiere ayudar de por sí. Ahora, bueno, si es que alguien quiere ayudar, bueno, es otra cosa, pero ya es muy distinto. El ascetismo. Ahora bien, entonces ese es el asunto, queda claro esta parte, porque
debe ser adecuada a la congregación de Cristo para llevar a cabo el propósito divino. ¿Sí? No tiene ayudas sociales, no tiene aparte del propósito divino, no tiene otra clase de favorecer a otras personas en otro sentido, ¿no? Sino solamente es, como punto uno, vamos a hablar de la edificación. Incluye el desarrollo de los miembros. ¿Sí? El desarrollo de los miembros para ser maestros, evangelistas, ancianos, diáconos, directores de himnos y obreros del Señor de acuerdo a su enseñanza. Aquí está lo durísimo, aquí está lo bastante, aquí está lo bueno, diría. Ya. Es responsable cada cristiano llenarse del conocimiento de Dios. Es responsable. ¿Sí? Acuérdese que la iglesia y los miembros, bueno sería que traigan un cuaderno para anotar. No es malo. Bueno sería que traigan un esfero y un cuaderno para anotar, porque no es malo. Pero acuérdese que la obligación de cada miembro es edificarse. Aquí sí va obligatorio, es obligación de cada miembro. En la edificación se incluye el desarrollo de los miembros, de cada uno de los miembros. Y es obligación del miembro edificarse con la palabra de Dios. En otras palabras, es obligación del miembro, o sea, del cristiano, es obligación llenarse del conocimiento de Dios. Es una obligación aprender de la palabra de Dios. Es obligatorio. No es que llega a ser miembro de la congregación y dice, bueno, ahí ve las vos solitos. Si crees o no crees, es problema tuyo. No es así. Es obligación del miembro llenarse el conocimiento de Dios, y de quienes dirigen en la congregación es obligación de enseñar la palabra de Dios. Sí, es obligatorio. De haber tarea en la congregación, sí hay tarea en la congregación, sea trabajo. Edificar con la palabra de Dios a los miembros. Pero no solamente es obligatorio para los que edifican o para los que entregan la edificación, sino que es obligación también para los miembros recibir esa edificación. Como hay otras obligaciones también de los cristianos que dan los mensajes, dan los estudios, preparar un buen tema, ¿no? Es obligatorio también de cada uno. Responsabilidades hay, ¿ya? Entonces, hay responsabilidades también de los miembros. Edificarse, llenarse el conocimiento de Dios. Por eso es que no pasa de ser como en una escuela. Es decir, al niño le ponemos en el primer grado para que aprenda las primeras letras y los primeros números. Pasa al segundo, igual comienza a aprender lo que sigue, lo que le corresponde. Pasa al tercero y así sucesivamente. También los cristianos tenemos un proceso en la enseñanza y en el aprendizaje de esa manera. Ya. Lo único es que aquí no usamos a la finalización del año, no utilizamos un documento que indique que tengan calificaciones cada uno. Eso no lo usamos. ¿Ya? Tampoco utilizamos un diploma. No usamos. Porque aquí tenemos que rendirle cuentas a Dios. Aquí no hay un hermano, el más importante, de que él es el que tiene que entregarnos las calificaciones. A veces nos califican. No, aquí no calificamos a nadie. Aquí quien nos califica, y a mí me califica también, es Cristo. ¿Sí? Entonces de eso debemos saber todos. Y por eso es que no debe pasar por desapercibidas las enseñanzas de la palabra de Dios. No diga, no, es a la final, allá si es que aprendo o no aprendo, pero no es como estar en la escuela. Sí es como estar en la escuela. En otras palabras, pongamos y pensemos en ese sentido, como ya les acabo de decir. Y es más que eso.
más que una escuela, ¿ya? Porque le vamos a dar cuentas a Cristo en el día final, al Dios divino, ¿sí? ¿Por qué? Mire, hablemos un poquito de la edificación. La edificación es todo lo que se llama el aprendizaje de la palabra de Dios, de llenarnos el conocimiento de Dios. Estamos en la obligación, en el deber de eso, de llenarnos del conocimiento de Dios bien, o sea, de aprender bien, porque no podemos aprender mal, ¿sí? Y así podemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque luego pasa a lo que es la evangelización. Porque si yo no aprendo, ¿cómo puedo evangelizar? Si yo no aprendo la palabra de Dios, no me lleno el conocimiento de Dios, ¿cómo pienso ya en evangelizar? Entonces todo eso es importante, ¿sí? La edificación es una de las primeras cosas, si queremos decir, en cuanto a llegar al conocimiento de Dios. Primero iniciamos ya en el propósito que Dios tiene en la congregación, y el propósito que tiene la congregación mismo con el Dios divino es rendirle homenaje a Dios, adoración a Dios. Y la otra parte que sigue es edificarnos, ¿ya? Porque si no podemos edificarnos, si no nos hemos edificado, entonces ¿cómo podemos estar esperando o teniendo la intención de poder evangelizar a otros? Es como que sería entonces, alguien va a decir, bueno, si quiere enseñarme a mí, enséñese primero él, ¿sí? Entonces tenemos que tener edificación de la palabra de Dios. Y por eso alguien va a decir, no, pero yo, pues, entonces como hay que evangelizar, entonces no me voy a edificar entonces, porque no soy capaz. Todos somos capaces, ¿sí? Todos somos capaces. Acuérdese, y que usted entró a la iglesia de Cristo para adorar a Dios, edificarse y también evangelizar. Y también sigue más, otras cosas más. Dentro del proceso que incluye la edificación, se llama, más adelante tiene punto 1, edificarse incluye el desarrollo de los mismos para ser maestros y evangelistas, para llegar a ser ancianos o diáconos o directores de himnos y obreros del Señor de acuerdo a su enseñanza. No es aquí de acuerdo a la enseñanza humana, sino de acuerdo a la enseñanza divina. ¿Ya? Por ejemplo, debemos todos aprender a descubrir los dones que Dios nos da. Algunos saben cantar, por ejemplo, yo veo aquí en la congregación, algunos tienen el don de cantar, ¿sí? Pero no desarrollan el don de cantar. Entonces tienen que desarrollar ese don de cantar, pues. Yo no soy apto para presentar un estudio bíblico, un mensaje de la palabra de Dios, pero tengo este don y en esto debo desarrollarme, ya, para enseñar a los hermanos a que ellos salgan adelante también, aprendan a cantar, porque no saben cantar los hermanos. Entonces, yo tengo ese don de cantar, debo desarrollarme en ese sentido, en lo que conviene hacer, porque eso es mi don. Entonces debo desarrollarme en eso y entonces entregar a los hermanos la enseñanza de cantar himnos, enseñar a cantar himnos, que también es edificación, ¿sí? Algunos cantan muy bonito, y veo, por ejemplo, algunos cantan muy bonito, muy bien saben cantar. Entonces sigan, desarróllense en ese trabajo, en esa tarea, para enseñar a los hermanos a cantar. Algunos ya saben, ya saben cómo edificar a los hermanos, entonces desarrollen sus tareas en estudiar la palabra de Dios, preparando temas de estudio, mensaje de la palabra de Dios, para entregar el mensaje completo a los hermanos, para que sean edificados. La intención de los que dirigimos en la congregación debe ser edificar a los hermanos, porque es un propósito divino, no es mi propósito, sino es el propósito de Dios, que yo me prepare para eso, para edificar a los hermanos. Y el que también es enseñado en himnos, se prepara en himnos, igual él debe saber que
Él se prepara para entregar el mensaje de la palabra de Dios a través de los signos, porque en los signos se entrega un mensaje de la palabra de Dios. No es que simplemente el himno está hecho como quiera, en desorden, no. El himno está en orden y entrega un mensaje. No sé si ustedes han sentido el mensaje, pero es un mensaje. Por ejemplo, yo recuerdo de un himno que a veces pedía a algún hermano que está acá al frente y le digo, por favor, hermano, háganos cantar a meditar. Ya, entonces es un mensaje. Se entrega un mensaje en el himno. Entonces el hermano se prepara para eso, para hacer cantar y estar vivo el mensaje del himno entregado a los hermanos. Eso es, debe ser adecuada para llevar a cabo el propósito divino. Debe ser una iglesia preparada en eso. ¿Ya? La hermandad, todos debemos prepararnos en lo que podemos hacer. Todos podemos hacer. Nadie diga no. Todos podemos hacer. Ya. Les decía, para edificarse, incluye el desarrollo de los miembros para ser maestros. ¿Ya? Porque no siempre se van a quedar ahí, pues. Tienen que... Por eso, la otra parte, al entregar el mensaje, al entregar la palabra de Dios a los miembros, al enseñar la palabra de Dios, si hay muchas palabras para poder decir y para poder entender, se entrega el mensaje de la palabra de Dios. Y la otra parte, la obligación o el deber de los miembros es aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? El profesor, hagamos un ejemplo, el profesor está enseñando las clases. El deber del profesor es enseñar, y enseñar, y enseñar. Pero que nadie se le quede atrás. Es decir, que este año salgan los estudiantes y ya están en segundo grado, que salgan aprendiendo a sumar y a restar. Ya, que aprendan la tabla. Entonces el propósito de él es entregar la enseñanza a sus estudiantes y que ellos aprendan. Ya. Pero que nadie se quede atrás. Y no es de menos pensar en la congregación. Por ejemplo, alguien va a pensar en la congregación. No, eso no es nada. Sí, pasamos nomás, vamos. La responsabilidad es de ir nada más y sentarnos y esperar el mensaje. No es así. Porque ahí también hay responsabilidades y mucho más que en la escuela. Lo que yo quiero señalar es esto, es que es mucho más que en la escuela. Es llenarme del conocimiento de Dios. ¿Sí? Es decir, poner los 5 sentidos, el oído claro, para poder aprender de la palabra de Dios. La falta del aprendizaje y de la enseñanza de la palabra de Dios, en muchos casos, sea de la enseñanza o del aprendizaje, que son dos cosas, ha hecho que los hermanos se pierdan. Tomarán en cuenta eso. Ha hecho que los hermanos se pierdan. Primero, porque la enseñanza es tan frágil. No hay una enseñanza adecuada. ¿Sí? Sí ha habido enseñanzas superficialmente, como el profesor que le dicta clases al alumno y le dice que 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6 y así sucesivamente, y ahora sí, ahí vean cómo se las arreglan. Terminó el año y los estudiantes no aprendieron nada. ¿Quiénes dirigen en la congregación? Ahora poniendo el ejemplo en la congregación, la otra parte, vamos a poner el ejemplo de lo que hicimos acá en la congregación. Cada miembro de la congregación que se prepara para entregar el mensaje, la palabra de Dios, debe prepararse, pues. ¿No? Debe prepararse, entender bien las frases, entender las palabras, qué significan, porque si no va a decir mal, va a decir otra cosa, lo que no dice el texto. Entonces siempre tiene que decir lo que dice la palabra de Dios, no decir ni menos ni más. Perdón, hermano, pero es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Sí, eso estamos de acuerdo en eso. También, Sí, o sea, eso debería haber en la enseñanza. Y aquí también debemos señalar que es con nuestra vida, no solamente con palabras. Alguien puede aprenderse la Biblia de memoria, Satanás también sabe la Biblia, no crean que no sabe. Es un problema serio. Ya, sino que a enseñar con nuestro ejemplo también. ¿Sí?
Es importante. Ya. Entonces, todos estos aspectos que son fundamentalmente importantes, debe aprender el que entrega, quienes dirigen en la congregación. En primer lugar, quienes dirigen. ¿Ya? Debe saber, el mensaje debe estar adecuado, que puedan entender los hermanos. ¿Ya? Y los hermanos tienen el deber de aprender, la obligación de aprender. Mal sería que yo venga acá y entregue un mensaje así como quiera y nadie me entendió nada. Entonces es mi culpa, ¿no es cierto? Dios me va a juzgar también. Pero si yo me esfuerzo por entregar un mensaje adecuado, ¿ya? ¿Con qué propósito es? Con el propósito de que sean edificados en la palabra de Dios. ¿Sí? En todo hay que esforzarnos. Hasta cuando el médico nos dice, vea, vaya a dar ese remedio al niño este. Ya, yo me esfuerzo por darle, le doy, me esfuerzo, me desvelo, porque me toca darle en la noche y todo eso, a la hora exacta. ¿Con el fin de qué? De que se recupere. Ya, ese es el propósito. Es decir, recuperar a través de este producto que le doy, el niño que ya no esté enfermo, pues, si no muere. El propósito de los cristianos, quienes dirigimos en la congregación, es idéntico, en otras palabras, o mucho más que eso, porque estamos entregando el mensaje divino. ¿Ya? Es decir, es usted el que dirige la congregación, los que dirigen la congregación, si usted dando un mensaje, un estudio, es usted el que por medio de usted está hablando a Dios. ¿Ya? Así es. Dios habló por medio de Moisés, por medio de Aarón, por medio de Abraham. Ya, es a nosotros quien Dios utiliza. Somos los mensajeros que llevamos el mensaje divino. Eso debe aprenderse muy bien y de memoria y debe estar latente en la mente de cada cristiano. ¿Ya? Y la otra parte es que usted puede estudiar en casa la Biblia, porque ahí está el mensaje de Dios. Hermano, me imagino que es igual que como usted dice la escuela, ¿no? Por ejemplo, el profesor ya da la clase, pero asimismo viene la tarea del deber, ¿no? De hacerlo ya cada uno también, como responsabilidad para crecer, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, viene, predica sábado, domingo, y el resto no estudia la palabra, entonces cosas que quedan en duda van a quedar siempre en duda. Entonces también yo creo que debe también la otra parte, ¿no? También trabajar. Claro. Tiene que estudiar también en casa. Claro. Tiene que preguntar también. Claro. Yo recuerdo al hermano Aníbal nomás, verán, les digo el caso claro. El hermano Aníbal, ustedes muchos lo conocieron al principio él no sabía ni leer. O sea, sí leía deletreando. Es como Eliezer también me acuerdo, él deletreando leía algo. Pero él aprendió muchísimo, el hermano Aníbal. Aprendió muchísimo de la Biblia. Ya, de que lo que le haya acontecido, pues, es otra cosa. Pero de aprender sí aprendió él. De manera que usted se iba con él, usted no tenía problema. Porque si iba a predicar el evangelio, ya él ya tenía listo lo que usted estaba hablando. Ya tenía listo él para leer el texto. Para poder apoyar. Ya, para poder apoyar a lo que usted estaba enseñando. Y era tan exacto al caso que se estaba tratando, que él estaba listo, era listo. Ya. Por eso yo les digo, lo extrañé muchísimo cuando él se fue. Ya. Entonces tiene que ser diestro el cristiano. Tiene que ser capacitado en primer lugar, tener toda la intención de aprender la palabra de Dios y ayudar así en todo lo que es la evangelización o en el culto, en el estudio, en lo que sea. Es importante. Ya. Eso en cuanto a la edificación. Quizá hay más cosas que decir aquí. Ya dije de los signos, el hermano, cada uno tiene un don. Ya. No se le dice que usted se prepare para predicar el evangelio, o para decir, ¿cómo le digo? Para preparar estudios bíblicos, mensajes. Ya. Quizá esa no es su tarea, pero usted sabe cantar. Le gusta eso. Hágalo, desempeñese ahí. Siga ahí. No es malo también, no le estoy diciendo que no se prepare para preparar estudios o mensajes. Todo lo puede. Pero
quizá en menor escala, pero usted, la tarea suya es eso. Cómo desarrollar Ya. su talento. Claro, exacto. Entonces ahí tiene que desarrollarse, ahí tiene que... Pero, digamos, hermano, yo creo que también, perdón, hermano, que insiste en esto. Creo que todos somos capaces de todo. Sí, claro pero... que tenemos ciertos talentos, porque, por ejemplo, mira, en mi ejemplo, ¿no? Yo decía, nunca voy a pasar a predicar, incluso no sabía, e incluso hasta antes de haber estudiado sobre cómo se prepara un sermón o todo. Pero hubo la necesidad de, como dice usted, del esfuerzo que debe hacer la persona, o sea, por mejorar, por desarrollarse. O sea, ahí viene también, porque por ejemplo siempre nos podemos quedar, decir, mi talento es hacer cantar o hacer orar, y ahí nos quedamos, pero debemos de, o sea, desarrollarnos más en todo, Claro, desarrollarnos, sí, dar está bien. hasta qué nivel podemos dar, ¿no? Eso yo creo que sí, cada día es una fuente de crecimiento, siempre, siempre, hasta... Claro, estamos de acuerdo con eso que usted dice. hasta la O sea, perfección, la intención no es... siempre. La intención no es decirles que hagan lo uno y lo otro lo dejen, ¿no? Pero según lo que encontramos a través de las escrituras, Dios dio dones. El uno se puede desarrollar más. Yo, por ejemplo, puedo hacer cantar, pero no tengo la habilidad para hacer cantar muy bien. Pero si hago cantar, o sea, no es que no lo hiciera, si lo hiciera, si lo hago. Ya. Pero cada uno tiene una tarea en ese sentido. Pero claro que tiene que prepararse en todo. Sí, en todo tiene que prepararse. Entonces, bien, para ser obrero del Señor, de acuerdo a la enseñanza bíblica, porque es importante, la preparación en la palabra de Dios es importante para que usted y yo y todos tengamos conocimiento, conozcamos a Cristo, sepamos qué Él quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos, para saber definitivamente cuál es la meta que perseguimos, cuál es el propósito, a dónde vamos, y así también pasar a otros la voz, o sea, enseñar a otros, ¿ya? Porque si yo no estoy preparado para eso, no puedo llevar a cabo la obra del Señor. Tomando en cuenta también que la iglesia tiene autonomía propia, pues no hay control ajeno. Ahora, si es que fuera aquí como es más que, no es, yo puse unas breves comparaciones en cuanto al profesor y sus alumnos, pero no es una escuela en definitiva como allá, ¿no? Aquí es más que eso, porque los individuos todos somos responsables, ya somos adultos. Se puede hablar de niñez espiritual, en lo espiritual, pero somos personas adultas, ya, que asumen responsabilidades por su cuenta propia, ¿sí? En el asunto de aprender la palabra de Dios, ¿sí? De llenarse el conocimiento de Dios. Y por eso es que aquí no se utiliza, por decir, sí se debe utilizar, vuelvo a repetir, sí se debe utilizar un cuaderno o un esfero, sí, no es malo. Pero no se utiliza calificaciones. Por ejemplo, no estamos calificando a los hermanos al final del sermón, al final del estudio. A ver, hermano, por favor, vamos a ver la calificación que usted sacó. Porque yo también debo pedir la calificación al Señor. Entonces, por eso les dije, aquí no tenemos control ajeno. O sea, nadie controla mi vida aquí de alguno de ustedes, en otras palabras. Pero sí tengo el control de Cristo, que es mucho más que control humano. ¿Ya? Porque el humano puede controlar a su manera. Y puede decir, sí, estás bien. Y a veces le preguntan a la Gloria en la casa. Gloria, ¿cómo viste el tema? ¿Sí estuvo entendido o no estuvo entendido? ¿Me faltó algo? ¿Qué me dice? Sí me dice alguna cosa. Sí me dice ella, sí, alguna cosa. Pero no lo digo para que recibiera una aprobación definitivamente divina, pues. Pero si es de gran ayuda, preguntar, pues. Si es de gran ayuda, no es que digo que no. Porque la aprobación al fin y al cabo me la da Dios. Y yo tengo que estar convencido de la aprobación de Cristo. Eso es lo que dice Lucas. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que la iglesia, siendo local, es y tiene una autonomía independiente propia y no hay control ajeno. No es que les pedimos a los hermanos que vengan de Ambato para que controlen nuestras vidas, pues. Que les pedimos a los hermanos del Tena
que vengan y que controlen a ver si estamos bien, que nos den las calificaciones de buenas De malas. o de medias. No, pues, porque quien controla es Cristo, a través de las Escrituras. Nosotros estudiamos y acabamos hace una semana el mensaje de las 7 iglesias de Asia y nos dábamos cuenta que cada uno independientemente debe pensar en dónde estamos, en qué grupo de las iglesias estamos, ¿ya? Y corregir, pues, corregir en qué grupo está, ver en qué grupo está y corregir, porque ese es el propósito de Dios en el Apocalipsis, el mensaje de las iglesias. No es simplemente que se dio un mensaje y que alguien lo lea desapercibidamente, porque eso pasa a los católicos. Ustedes ven, la iglesia de Cristo no llegaría a ser más de una iglesia católica si hiciera eso. Viene cada sábado, se reúne, le entregamos el mensaje, pues todo el mundo, todos los miembros salen después desapercibidamente, recibieron el mensaje, no lo aprendieron, y viene otro sábado lo mismo, y viene el domingo también. No pasa de ser como los católicos, pues. La iglesia es mucho más que ser una iglesia católica, porque no lo es. No es una iglesia católica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, definitivamente cada miembro debe prepararse, debe desarrollarse espiritualmente. Lamentablemente hay muchos miembros que no se han desarrollado. Eso sí tengo que decirlo, no se han desarrollado. Pueden tener 20, 30 años y no se han desarrollado en lo espiritual. Todavía tienen pensamiento en lo espiritual de niños. Y eso no tiene que ser así. Tienen que saber definitivamente que deben desarrollarse, deben aprender. Está en la obligación de cada uno de los miembros de llenarse del conocimiento de Dios. De eso se trata aquí, que la iglesia debe ser adecuada para llevar a cabo el propósito divino. Si pasamos años y años enseñándonos la palabra de Dios, o entregando el mensaje de la palabra de Dios y nadie se aprende, entonces no pasará de ser un niño, pues es un niño espiritualmente, porque nadie se aprendió. Pero como les digo aquí, nadie nos califica, no tenemos el control de nadie terrenalmente, el control es de Dios. Y por eso estamos en la obligación de cada miembro aprender de las cosas del Señor. ¿Ya? ¿O acaso que los cristianos también diría como los alumnos en la escuela o como el católico, que si no está el Padre, no pueden llevar a cabo los asuntos religiosos? Entonces no, pues. Sabemos que sí podemos llevar a cabo. Sí podemos llevar a cabo, porque estamos dando el jefe máximo. ¿Qué diríamos? Si quieren a ustedes decir de esa manera. El principal es Cristo. Él es nuestro jefe. ¿Ya? Él es el que nos califica, el que nos juzga, el que ve de nosotros. A quien tenemos que rendirle cuentas. Eso. No es que aquí los hermanos, a mí no me gustan las alabanzas de nadie. Pueden alabarme, pero no me gusta. No diga, hermano, pero por favor, usted cómo ha crecido espiritualmente, cómo es un buen miembro, usted nos ha recibido muy bien. Pues, está bien. Sí lo recibí, pues es mi tarea también. Pero alabanzas de los hombres, no. Alabanzas de Dios debemos recibir. ¿Y usted cómo puede ver las alabanzas de Dios? Cuando usted hace bien las cosas, pues. Usted recibe alabanzas de Dios. Pero si usted hace mal, entonces también tiene que sentirse mal, pues. De hecho, que cuando hacemos algo mal, nos sentimos mal, pues. Pero que cuando hacemos bien las cosas, nos sentimos bien, pues. Y estamos agradecidos consigo mismo y con Dios. De ver que hice bien las cosas. He hecho bien las cosas. ¿No? Cuando ya no estudio la palabra de Dios, debo sentirme mal, pues. Porque no estoy estudiando la palabra de Dios.
Cuando no preparo bien el tema, debo sentirme mal porque no estoy preparándolo bien. Entonces ahí recibo la aprobación y la desaprobación de Dios. Usted va a decir, no, pero es que el hermano dijo que tenemos que esperar la aprobación divina, pero un día va a venir el Señor entonces a aprobar lo que yo hago. Ahí, en esos momentos, usted recibe la aprobación o la desaprobación de Dios, ¿no? Aunque nuestra conciencia no es un medio infalible, también ella nos reprocha y nos reprende, ¿sí? De manera que está claro en nosotros, cuando yo no hago bien, no preparo bien el tema, si somos los que predicamos el Evangelio, los que entregamos el mensaje, es Dios el que me juzga. Me siento mal, no lo preparé bien, no lo hice bien. ¿Ya? Entonces ahí recibo la aprobación o la desaprobación de Dios. ¿Ya? Si alguien dice, bueno, yo no me reúno, pero no importa, sí me voy a reunir, pero no me reuní. Entonces usted siente la desaprobación y la aprobación de Dios. Pues. Dice, se siente mal porque no se ha reunido. Pues. Y esto es verdad, no es que lo estoy diciendo invenciones. Esto es verdad. Ya. Usted mismo se siente bien si usted pues está reuniéndose a las reuniones de la iglesia. Pero se sentiría mal si no está asistiendo. Pues. Entonces es ahí cuando vimos patentemente la aprobación y la desaprobación de Dios. ¿Ya? Este texto, hermano, podemos leer en 2 de Corintios 10, A ver, 18, ven, hermano. de lo que dice Pablo. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sino aquel que... A ver, léalo otra vez. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquel a quien Dios alaba. Ah, sí. Eso. O sea, en este caso tendría que, pues, si yo paso al frente, tendría que estar consciente de lo que estoy enseñando. Claro. Porque estoy enseñando a otros y yo estoy diciendo que yo también estoy haciendo lo práctico. Y sé muy bien que Dios está aprobando en eso, porque es lo otro con el primer término que dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. O sea, hay acontecimientos, no. Puede el cristiano cometer su momento de 20, 30 años, 100, pero simplemente se alaba a sí mismo. Pero su conciencia quizá Dios en el día final le reprochará, lo juzgará, porque simplemente se alababa a sí mismo. Y ese fue uno de los problemas que hablan bastante de muchos hermanos que, por ejemplo, el liberalismo, los conservadores, se alaban a sí mismos, pero nunca practican la verdad, pues, simplemente... Y hay otra cosa, hermano, ahí. Por ejemplo, le permite, la alabanza de otro permite que se enorgullezca la persona. Que se sienta más alto, más arriba. Ya. No digo que no sean alabados, yo no estoy diciendo que no debe recibir alabanzas. Debemos alabar a la esposa por las cosas que hace legítimamente, de una forma aceptable. Al hijo también porque ha cumplido con sus deberes. Ya, así realmente cabe la palabra, de manera juiciosa. Sí, pero el asunto aquí es que cada individuo, cada cristiano, cuando hablamos, debe recibir las alabanzas, la aprobación de Dios. Ya. Ustedes quédense viendo todos los contextos que hablan de quienes recibieron la aprobación del Dios divino. Y ustedes van a ver estas características que son fundamentalmente importantes. Ya. Fueron aprobados, por ejemplo, Pablo cuando hizo las cosas para el Señor, hizo y recibió la aprobación de Dios. Y no solamente él. Vimos ahí también de Josué, vimos de Abraham, de Moisés, y hay un centenar de personas así, que recibieron la aprobación de Dios. Ya. En ese sentido, se sintieron seguros, estaban seguros en la palabra de Dios, en lo que estaban diciendo, en el Dios divino. Sabían, estaban convencidos, estaban seguros. De esto no le mueve nadie.
ninguna cuestión religiosa que venga y le diga otra cosa contraria, no le mueve nadie. Otros vendrán y le dijeran un centenar de cosas y usted rebate contra esos errores. Con conocimiento bíblico, desde luego. ¿Ya? Porque usted sabe y tiene conocimiento de Dios. ¿Ya? Hasta para eso debemos saber que debemos aprender la palabra de Dios. Porque si alguien le dice otra cosa y usted no sabe y le acaba ahí el sectario. ¿Sí? Hasta para eso. Salir victorioso de la oposición que hay. Defendiendo el Evangelio de la verdad. Dice la palabra de Dios, no recuerdo bien el texto, está en Juan me parece. Contendiendo ardientemente por la verdad. Contender ardientemente por la verdad. Ya, Judas también está. Ya, bien. Entonces, ¿qué más decíamos? Pero que no sea autónoma solo la Iglesia de Cristo en el sentido negativo, sino también en el sentido positivo. Es decir, que se gobierne sola, funcionando la Iglesia de Cristo. Si la Iglesia de Cristo no funcionara sola, aquí en Lomalta, por ejemplo, ya hubiera desaparecido. ¿Ya? Bíblicamente, funcionando, digamos, en otras palabras, yo me refiero aquí, quizás no fue bien entendida esta parte. No tenemos, la Iglesia de Cristo tiene autonomía propia, es decir, gobierno propio. No depende de otra iglesia, o de otro hermano, o de otros hermanos, para que se gobierne, se dirija, ¿no? Sino que tiene autonomía independiente de otras congregaciones. Pero así, de manera bíblica, para que se desarrolle y lleve a cabo su obra. ¿Ya? Pero es de acuerdo al propósito divino, ¿no? Cuando yo les decía que la iglesia es autónoma, pues no hay control ajeno, quiere decir que no hay control de otras congregaciones, por ejemplo de Ambato, de Quito, de Tena, para decirle, hermano, esto están ustedes lo que tienen que hacer, esto les mando. A los miembros que dirigen, ¿dónde están los miembros que dirigen la congregación? Alzan la mano ahí, muy bien. A ustedes les mando, hermanos, yo soy el principal, les mando a ustedes que hagan tal cosa y tal cosa. No hay, porque aquí el único jefe máximo es Cristo. Entonces también debe entender cada cristiano, por la misma razón que no tenemos quien nos dirija aquí en esta, o sea, quien jefe máximo haya en la congregación, debe saber que nos dirige Cristo y por esa misma razón debemos aprender a ser responsables en las tareas encomendadas. Porque es Cristo nuestro jefe máximo. Bien. Bueno, hay un ejemplo ahí, ¿no? Yo no lo voy a leer, ustedes lo leerán en su texto. Que haya un maestro espiritual, maduros. Es importante que haya maestros maduros, capacitados, que puedan enseñar y dirigir en una congregación. Si hay 2 o 3 o varios, mucho mejor, pero es indispensable que haya por lo menos uno en la congregación. Uno, de ahí para adelante, 1, 2, 3, que haya maestros con madurez espiritual y capacitados para llevar a cabo la obra de la evangelización de la congregación, ¿sí? O el desarrollo de la edificación de la congregación. ¿Sí? Porque es importante. Si no, pues nadie va a poderse desarrollar ahí. Está ahí. Yo no voy a acabar, o sí vamos a acabar. Bueno, vamos a acabar. Vamos a leer el último texto entonces. 1 Corintios 6:5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Corinto? Les preguntan ustedes, ¿qué es lo que estaba pasando? Problemas entre hermanos. Habían problemas entre hermanos, ¿no es cierto? En el capítulo 6:5.
litigios, problemas en la congregación. Y eran asuntos que los tenía que arreglar la congregación, ¿sí? Y ellos no querían asumir las consecuencias, no querían asumir las responsabilidades. Entonces Pablo les dijo que no hay ahí hermanos capacitados entre vosotros para que se arreglen estos asuntos. Eso es lo que está diciendo. ¿Eso qué significa? Que debe haber, la congregación debe tener miembros capacitados, y por eso les digo, la edificación es parte importante, porque tenemos bajo nuestra responsabilidad la congregación, todos, de poder edificarnos para poder resolver asuntos que son netamente espirituales de la congregación, congregacionales. No vamos a pedir a los hermanos de Ambato que vengan a solucionar, pues. Entonces ya no es independiente por la congregación. Se viola la autonomía de la congregación. ¿Ya? Y nosotros ya no somos independientes como una congregación de Cristo, sino que dependemos de lo que digan los otros. Y mediante, si no... Disculpe, hermano, en el caso, por ejemplo, digamos que ya se fuera de lo espiritual, sería un caso legal. ¿La iglesia puede aprobar para que se siga? O sea, depende de qué sea. por ejemplo, puede ser caso de matrimonio, algo legal, puede ser algo de un pleito entre, a veces puede ser no entre hermanos. La iglesia puede ser una guía o puede ella intervenir o tratar de que no se llegue a lo legal. Ahí también no. Verá, los asuntos legales parece que se habla el otro día. Los asuntos legales, como la palabra dice, legales, son asuntos para esta vida terrenal. Los asuntos espirituales, esos nos valen para la vida eterna. Pero los asuntos legales es, por ejemplo, quiero hacer una aclaración para que no se me entienda mal. Por ejemplo, si es un matrimonio, ya, las dos personas, es decir, el varón y la mujer, se separan. Pero resulta que aquí hay uno que no tiene la culpa y el otro que sí tiene la culpa. ¿Ya? El asunto espiritual, o sea, en asunto de los lazos matrimoniales, separados, la Biblia habla claro, separados es divorciarse. No hace diferencia la palabra de Dios entre divorcio y separación. Los hombres somos los que hacemos diferencia. Decimos, están separados nomás, no están divorciados, dice. Pero separarse, la Biblia dice divorcio. O sea, el momento que dos esposos se separan, no duermen juntos, pueden estar en la misma casa incluso, pero ya no duermen juntos, están separados, duermen por separado, se llama divorciar. ¿Ya? Están separados, están divorciados. Legítimamente, o sea, hablando espiritualmente, de acuerdo a la Biblia, ellos están separados, están divorciados. Pero ni ellos mismos dicen, no quieren decir que están divorciados, sino que estamos separaditos nomás. Porque para ellos, en la mente de ellos, la palabra separarse y divorciar son dos palabras distintas para ellos. Pero en la Biblia, la palabra separarse o divorciarse es la misma. ¿Sí? ¿Está entendido? No les leo el texto, pero es la misma. Entonces, ya están separados, ya están divorciados. El uno, que no es culpable, está absuelto de los lazos matrimoniales, según Dios, de lo que nos dice en Mateo 19:9, por caso de fornicación. Pero el otro sigue siendo culpable, o sea, es culpable. Y no está absuelto de los lazos matrimoniales. ¿Ya? El uno sí, el otro no. ¿Ya? Ahora, para la parte legal, si esa persona que está separada, ya es divorciada, para la parte legal, dice, bueno, como después de haber visto pues que realmente no tiene culpa, no es culpable, él puede llevar a cabo segundas nupcias, lo que se llama casarse de nuevo. ¿Ya? ¿Y ahí qué pasa? Para la parte legal sí necesita los documentos, o sea, hacer el divorcio para la parte legal. ¿Sí? Entonces para eso se necesita, y ahí del otro ya está divorciado. Pero para la parte legal sí. Porque él no podría volver a ir a firmar en el acta, en el registro civil, o sea, legalizar, digo, el matrimonio.
o sea, segunda nupcia, a legalizar el matrimonio, si es que no hizo la parte legal. Para eso nomás sirve. Es la parte legal. Para eso nomás sirve, para registrar en el registro civil el matrimonio. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo, digamos que sean de herencias entre los mismos También, hermanos, pues. eso le digo, para la parte legal, corresponde todo eso, en herencias y todo. Por ejemplo, en la parte legal, ¿qué puede, ahora lo que usted me dio a entender es que qué puede hacer la iglesia en ese caso? La iglesia en la parte legal puede ser que sea, únicamente podemos dar algunos consejos prácticos si conocemos leyes, porque hay que conocer leyes también. Porque si no conocemos, mal podría encaminar a una persona cuando yo no conozco las leyes. Estando errado. Claro, yo puedo decirle otras cosas y el hermano va a hacer otras cosas, algo que no es. Entonces, ¿qué podría decirle? Vaya a consultarse con un abogado. Ahí sí puede ir a consultarse con un abogado, porque en la parte legal sí requiere de consultarse de un abogado. Claro. ¿Ya? Entender Y si la es que ley. hay algún hermano dentro de la iglesia que es abogado, pues entonces consulte a través del hermano que le puede ayudar y que le puede guiar mucho mejor. ¿Ya? Es para la parte legal. Porque en todo eso de herencia es la parte legal. ¿Ya? Pero, ¿qué más podría decir? Que por la parte espiritual alguien diga, no, pero yo no quiero perder las herencias de mi mamá o de mi papá, y yo no quiero perder ninguna herencia, así que yo, hermanos, ya no me voy a poder seguir reuniendo. Pues, Está en contra ya. Bien en contra. está O sea, separándose de la congregación ya. De la iglesia. está afectando su vida espiritual. Prácticamente, y de la hermandad, y de Dios mismo, definitivo. Está poniendo a Dios. Yo le digo ahí casi no podemos hacer nada en esa parte, materiales. aunque Claro. yo recuerdo con el hermano que les contaba hace un rato. Nos dejó fríos en ese sentido, porque después está reuniéndose. Él diga, bueno hermano, ¿sabe qué? Ya saben que ya no nos vamos a poder reunir. Hubo conveniencia con la esposa. Convinieron, ¿por qué? Porque ella también habló después, sí hermanos, eso está pasando. Convinieron. Ya. Convinieron los dos en no reunirse. No se reunieron. ¿Qué podemos hacer? Pero debemos dejar claro, ¿no es cierto?, de que el asunto espiritual es una cosa No. y la parte legal aquí también es otra cosa. Sabe lo que- Ahora, si ellos querían seguir a Cristo, es mucho más, y ganar el cielo es mucho más que recibir un terreno de herencia. O cualquier otra cosa que sea. No hay comparación. Pero no podría yo perder mi salvación por una herencia terrenal, por un aspecto material. Se va a acabar, se muere. Va a Desde quedar luego, igual. como cristianos, yo les puedo decir algo. Como cristianos, tenemos que hacer bien las cosas ahora cuando estamos vivos, en la parte legal. Sí, como cristianos, porque yo no puedo dejar en esta vida sin pensar que yo voy a morir cualquier rato, porque a veces muchos cristianos, hasta cristianos, no piensan que van a morir. ¿Sí? Pero Piensan así que van a está. tener una vida muy larguísima, ¿ya? Y no arreglan los asuntos materiales, o sea, los asuntos legales en este caso. Y después hay problemas. Pues yo les decía un día, yo quiero arreglar este asunto de la iglesia, el terreno de la iglesia. Comenzamos por esto y tenemos que arreglar este asunto. Porque aquí no tiene legitimidad el terreno, porque no hay escritura. Ya, la escritura la tengo yo. Ya, es global. Entonces tenemos que arreglar ese asunto. Pues sí, pero solamente de él. Claro, la escritura del hectárea. Pero sí harán por eso, probablemente. Ya creo que hicieron ahorita. Estaban en Yo he estado eso. escuchando en eso que ya hay ahorita. Ya, Ya entonces yo tenemos que por seguir. por hectárea, hectárea. o Sí. por cuarto, por Sí, sí creo ya que hay. es Ya. No cierto, estoy sí, seguro sí. todavía, pero sí creo que hay. desde Entonces la- tenemos que arreglar. Ujú. Entonces tiene que arreglarse para que no se crea problemas después. Los problemas, sí, son cosas que van a solucionarse de alguna u otra manera, pero con dinero. hemos creado problemas. Pero compre y venda un notariado porque los señores quieren ser, que pueden venderse, pero podemos ser abogados y todo, recién terminado de hacer esos trámites. Claro, van a Tocaría meter averiguar a ver cómo en estamos el para tema hacer eso. también. Van a hacer aquí en el campo, Sí. hacer otro.
No, perdón, hermano, disculpe que diga, pero yo creo que en esa parte lo primero y lo primordial era de haber hecho la escritura. No tenemos la escritura. No, yo Claro, sí es les que dije por antes. eso digo, eso era lo, o sea, siguiendo los deberes era de ser primero. Y de ahí sí empezar a construir. Porque estamos construyendo y después la escritura está al revés. ¿Sí o No, no? pero, no, o sea, de hecho no creo que el hermano nos vaya a... No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que nosotros debíamos haber hecho primero la escritura. O sea, es No, una es que no parte es de la sentido escritura. común, sí, pero lo que pasa es que... O sea, en el tenemos- caso- No, yo no estoy diciendo que el hermano, tenemos que piense hermano, es ampliarnos y de alguna manera se lo puede hacer después, o sea, porque digamos es que ya hay la aprobación en el municipio de desmembración de terrenos, De 1 hectárea. sí, de 1 hectárea, porque antes era mínimo que 1 hectárea, incluso no había ni 1 hectárea, entonces se lo puede ir haciendo. Es que no se lo ha hecho, verá, yo les digo, verá, este asunto, bueno, no sé, después me va a grabar y después va a publicar esto. No, verá, en el asunto del terreno, yo lo había hecho, yo había pensado de hacer escritura, pero no podía hacer la escritura. ¿Por qué? Porque yo tengo una hipoteca al banco. Ya. Entonces no puedo hacer una escritura en este caso, si está hipotecado. No, pues no hay. Entonces tengo que levantar una hipoteca, que cuando, entiéndase claro, que la hipoteca es una escritura al banco, una escritura pequeña. Ya, una escritura pequeña al banco. Sí, pero no, creo que no va a publicar eso, es importante. Ya no falta nada. Bueno, ya entonces, Una cita basta. ya. Sí, porque ya me salí del tema. Y ya está. 6.5. Ya. Es indispensable que haya, dice, por lo menos uno. Una Sí. última cita basta. Ya, 16, 15 y 16 Ah, es de fácil. 1 Corintios. 6, 15, 16. Sí. 16, 15 dice los desechos. Tenemos que ir a sacar hasta la Está como escritura ya. abajo. 16, 15, Ya 16. volvimos a las escrituras. Dice en el capítulo 16, verso 15. Dice, hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estefanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ya, gracias, hermano. O sea, este texto es para indicar que cuando hay maestros espirituales maduros o capacitados en una congregación, de acuerdo al procedimiento bíblico, capacitados, porque los capacitados, digo, en la palabra de Dios, entonces haya sujeción también a los hermanos, o al hermano, a los hermanos, ya. O sea, toda la congregación debe estar sujeta a la palabra de Dios, después de todo. No digo que lo tengan como el principalísimo de la congregación, no. Pero sí es importante sujetarnos. Ya, pero aquí se sujeta a Cristo. Se habrán consejos prácticos de la palabra de Dios que se debe llevar a cabo. Pero es importante entender que aquí no tenemos, yo quiero dejar en claro que aquí no tenemos un control humano. Ya, el control es de Cristo. Ya. Y la congregación y el maestro o quien sea el anciano de la congregación no debe venir de otra congregación, sino que debe ser de la misma congregación. Ya. Entonces, la congregación de Cristo, terminamos con esto. La iglesia de Cristo, o la congregación que es lo mismo, debe ser adecuada para llevar a cabo el propósito divino. Mediante eso, es lo que Dios quiere. Ya. Porque por eso dice, ahí tiene la parte C que dice, que haya un maestro espiritual, maduro y capacitado para enseñar y dirigir. Si hay 2 o 3 o varios, muchos, mejor. Pero sí es indispensable que haya por lo menos uno. Y nos pone los textos ahí. Ya. Porque es importante. Sin la dirección en una casa, también entonces también es un problema. Y hasta ahí nomás. Hasta ahí es